Hoy vamos a hablar de los criterios de semejanza y el teorema de Euclides. La semejanza de figuras. Existen dos posibilidades de que dos figuras se parezcan entre sí. Estas serían la congruencia y la semejanza. El primero habla cuando las figuras son exactamente la misma, ya misma medida de lados, mismos ángulos, pero que pueden estar en diferentes lugares. Y la semejanza, que son dos figuras que como mínimo deben tener los mismos lados, pero sí pueden ser los lados de diferente medida, ¿ya? Pero sí o sí tienen que tener la misma medida de ángulos, ¿ya? En este caso nos centraremos en las figuras semejantes. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que los ángulos correspondientes, o sea, si estamos hablando de este vértice con este ángulo, tendría que ser el mismo ángulo correspondiente al mismo vértice en la otra figura. ¿Ya? Esos ángulos tienen que medir lo mismo, ¿ya? Los lados pueden tener diferente medida y ser proporcionales, pero los ángulos tienen que ser lo mismo. El primer criterio de semejanza con el que trabajamos mm, es el lado ángulo-lado, que estoy seguro que varios de ustedes ya lo deben haber escuchado antes, ¿ya? En este nos dice que si tenemos un triángulo que tiene dos lados correspondientes a otro triángulo, y el ángulo entre ellos con la misma medida, estas dos figuras son semejantes. O sea, si estamos hablando de este caso, si este lado y este lado y este lado y este lado son proporcionales y tenemos el mismo ángulo, entonces ambas figuras son semejantes. ¿Ya? Ese es uno de los criterios. El segundo criterio es el criterio del lado, 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 que nos dice, si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales entre sí, obviamente correspondientes en ambos triángulos, esos dos triángulos son semejantes. O sea, si AC es proporcional a A'C', si CD es proporcional a CB' y si AB es proporcional a A'B', entonces ambos triángulos son semejantes. Ya siempre tienen que estar la correspondencia igual. Si tomamos este lado del triángulo, tiene que ser a su lado correspondiente en el otro. Y también tenemos otro criterio, que es el criterio del ángulo-ángulo, que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes de igual medida, ambos triángulos son semejantes. ¿Ya? O sea, si tomamos el del vértice A, que tiene un ángulo alfa, si tomamos el vértice correspondiente en el otro triángulo y tiene el ángulo alfa, entonces nos tendríamos que referir al otro vértice que nos falta también para saber si es que son semejantes. Entonces vamos con el ángulo beta, o sea, el ángulo beta en el vértice B. Podemos ver en qué lado están relacionados, entonces sabemos cuál es el vértice que le corresponde en la otra figura. Por tanto, si este ángulo y este ángulo miden lo mismo que este ángulo y este ángulo, estamos hablando de que los dos triángulos son semejantes. Esos son los tres criterios de semejanza que se pueden descubrir, ¿ya? Ahora vamos a ver unos ejercicios para profundizar un poco más esto, que son los que tenemos aquí. Determine qué criterio de semejanza entre cada par de triángulos justifica tu respuesta.
O sea, ¿qué criterio permite explicar la semejanza entre cada par de triángulos? Y hay que justificar la respuesta. En el primer caso, tenemos dos triángulos en los cuales nos dan simplemente las medidas de los lados. Y entonces, aquí directamente podemos decir que estamos utilizando el criterio de semejanza de lado, lado, lado. ¿Cómo podemos comprobar esto? Haciendo viendo si es que cada lado son proporcionales entre ellos. Vamos a ver. AC, que es el lado mayor, mide 6 centímetros. En este caso, en el primer triángulo, y DF, que es el lado mayor, mide 3 centímetros en el segundo triángulo. Entonces, podríamos decir que el triángulo mayor es al triángulo menor como 6 es a 3. Vamos con el siguiente. BC mide 5 centímetros, que es el segundo lado que mide más. EF mide 2,5 centímetros, que es el segundo lado que mide más. Entonces, 5 es a 2,5. Y nos faltaría el último, que sería este lado, que es el menor, que mide 4 centímetros, y el lado menor, que mide 2 centímetros, que serían 4 es a 2. Si hacemos la división entre todos estos, nos van a dar cada uno que tienen una proporcionalidad de 2. Entonces podríamos decir que ambos triángulos son semejantes porque existe una proporcionalidad en sus lados correspondientes. ¿Ya? No es necesario estar revisando si es que son el mismo, si es que son el lado más largo y todo eso. Ya en lo que nos tenemos que fijar es en la forma de la figura. Sabemos que parte aquí, va hacia abajo y luego hacia C, ¿ya? En base a las letras. Entonces, si tenemos DEF, parte en D, luego baja a E y llega a F. Entonces ahí podemos sacar la correspondencia de lados. ¿Ya? Tenemos el vértice superior, vértices inferiores y el tercer vértice que es el que tenemos ahí. Y ahí ya podemos sacar cuál es el lado correspondiente a cada uno. Vamos con el B, que no está relacionado el, con los vértices. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos? Dos triángulos que intersectan en Q y que tienen las medidas que podemos ver ahí. Aquí lo primero que podemos hacer es, o sea, el criterio de semejanza con el que podemos trabajar sería el criterio de lado, ángulo, lado. Ya, y ustedes se preguntarán, ¿por qué lado, ángulo, lado? Si no aparece ningún ángulo ahí. La respuesta es muy simple. Los ángulos que están separados por un vértice, que obviamente está intersectado entre dos rectas, tienen la misma medida. Entonces, si este mide X, este ángulo también mide X. Entonces ahora simplemente nos queda hacer la proporción entre los lados, que sería 12 es a 16, como 6 es a 8. Si esto lo simplificáramos por 2, o sea, este por 2 y este por 4, llegaríamos a que la proporcionalidad es 3 cuartos, ¿ya? O 4 tercios, si es que hacemos la proporción de del triángulo más grande al otro. O sea, del triángulo menor al más grande, ¿ya? Entonces aquí utilizamos el criterio del lado ángulo-lado. ¿Por qué razón? Porque si tenemos dos rectas que se intersectan entre sí, este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo y este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Siempre va a ser así. Entonces, ahora vamos con el tercer ejercicio de semejanza, que sería el C.
Aquí también podemos utilizar el criterio del lado, ángulo, lado. ¿Por qué razón? Porque tenemos un ángulo, tenemos dos lados y tenemos un corte ahí. Ya también podríamos utilizar algún otro criterio, pero mm, a ver, lado, lado, lado no se puede porque desconocemos un lado. Y el ángulo, ángulo tampoco se puede porque nos faltan las medidas de los otros dos ángulos. Podríamos utilizar teorema de Pitágoras para encontrar la tercera medida, ya porque sabemos que son triángulos rectos, así que, o sea, rectángulos. Entonces podríamos utilizar teorema de Pitágoras para encontrar la tercera componente, ya que aquí tendría que darles mm, ta, ta, 9 y acá tendría que darles 3. Si ustedes se preguntan por qué, esto se debe a los tríos pitagóricos, ya que el primer trío pitagórico es 3, 4 y 5, que serían cateto, cateto e hipotenusa. Si tenemos que la hipotenusa sería 5, o sea 15, si lo dividiéramos por 5 nos daría 3. Si 12 lo dividimos por 3 nos da 4, entonces solo nos quedaría el cateto de medida 3. Entonces 3 por 3 nos daría 9, que sería el cateto que está abajo. Y de la misma forma acá, si tenemos 5 y 4, simplemente nos faltaría la medida de 3. Entonces en base a eso podríamos utilizar el lado, lado, lado para decir que son semejantes. Obviamente, si son semejantes, este ángulo va a medir lo mismo que este y este ángulo va a medir lo mismo que este. Entonces también podríamos utilizar el ángulo ángulo después de hacer la semejanza del lado 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 o incluso utilizar el lado ángulo lado, ya sin ningún problema. En el caso de, aquí vamos a utilizar el ángulo ángulo. ¿Por qué razón? Ambos triángulos son triángulos rectángulos y este ángulo y este ángulo, como son del vértice superior, son correspondientes. Y por lo que habíamos dicho antes, si tenemos ángulos que están opuestos por un vértice que se obtiene al cruzar dos rectas, tienen la misma medida. Entonces este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Al ser rectos y su ángulo superior igual, este ángulo también tendrían la misma medida que este ángulo, por tanto ambos triángulos son semejantes. ¿Se entienden los criterios de semejanza? Estos criterios creo que ya los vieron en cursos anteriores, así que esto sería más que nada un repaso de qué trata cada uno. Siempre es bueno recordar materias pasadas. Bien, entonces ahora que ya aclaramos esto, vamos a entrar ahora al teorema de Euclides, que es la materia con la que cerraríamos este día y que también es la última materia del eje de geometría, que nos dice, en todo triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa
Divide el triángulo en dos triángulos que son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. En otras palabras, sea el triángulo ABC recto en C, con CD perpendicular a AB, o sea, CD perpendicular a AB, CD vendría siendo la altura. Y además, P y Q corresponden a las medidas de las proyecciones perpendiculares de los catetos sobre la hipotenusa. O sea, P y Q sería la proyección de este lado sobre AB y la proyección de este lado sobre AD, o sea, AB. Entonces, cuyas medidas son A y B correspondientemente. Básicamente, el teorema de Euclides nos plantea el siguiente desarrollo. Esto está sacado directamente del libro de texto que a ustedes les entregaron en el colegio. En el triángulo ABC rectángulo en C, la altura bla 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 bla, formamos dos triángulos rectángulos, ACD y CBD. En estos triángulos es posible establecer la siguiente relación, que ABC es semejante a ACD y semejante también a CBD, ¿ya? Ambos, los tres son triángulos, obviamente, ya por eso está el simbolito anterior. Entonces, a partir de lo anterior, es posible expresar el teorema de Euclides, que nos dice que A al cuadrado sería igual a C por D, o sea, por P, ¿ya? Que sería C por P. Que B al cuadrado sería igual a C por Q y que la altura al cuadrado sería igual a P por Q. Ya vamos a ir viéndolos paso a paso. ¿Qué nos decía eso? Que este cateto al cuadrado sería igual a la multiplicación de todo este lado por la proyección, que sería P. Después nos dice que B al cuadrado sería igual a todo este lado por su proyección, que sería Q. Y finalmente nos dice que la altura al cuadrado será igual a C, o sea, P por Q. Ya, esas son las relaciones que se nos producen. Eh, Creo que se me olvidó escribir la demostración, ya, pero la próxima semana cuando iniciemos la clase se las muestro como primera materia, ¿ya? Y de eso se trata el teorema de Euclides, ya, relacionar la altura de un triángulo rectángulo con las proyecciones de los catetos y relacionar las medidas de los catetos con sus proyecciones y la medida de la hipotenusa. Entonces ahora vamos a ver el teorema de Euclides para aplicarlo en el cálculo de diferentes medidas. El primero que nos piden es calcular la medida de AD, que sería esta zona de aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Que si estamos calculando alguna proyección en específico y no tenemos la medida de la altura, vamos a trabajar con la medida del cateto. Y que nos decía el teorema de Euclides, que el cateto al cuadrado, que en este caso sería 7, sería igual a la proyección, que en este caso sería x, por la medida del lado completo o del lado C. Entonces esto estaría multiplicado por 16. Entonces, ¿qué nos quedaría? 7 al cuadrado sería 49 y 49 sería igual a x por 36, o sea, por 16. Si el 16
está multiplicando, al otro lado de la igualdad debería dividir. Entonces nos quedaría 49 dividido por 16 sería igual a X. Si hacemos la división, nos quedaría ¿cuánto era? 3,625. Ya, o sea, podríamos decir que el ángulo, o sea, que ese lado mide 3,1 centímetros si aproximáramos. Y también podemos simplemente simplificar, ya si es que se pudiera. A ver, veamos. No, ni por 2 ni por 3 nada. Si aplicáramos raíces podríamos hacerlo, pero no se puede aplicar raíces. Así que quedaría de esa forma, midiendo 3,1 centímetros. En el cálculo de HF, que sería el segundo ejercicio, nos piden hacer prácticamente lo mismo. Nos dan el cateto, nos dan la distancia del lado G en este caso. Entonces simplemente nos pedirían calcular la medida de la proyección del cateto. Y entonces nos quedaría 8 al cuadrado, que sería igual a x por 20. 8 por 8 sería 64. 64 sería igual a 20 por x. Entonces 64 dividido por 20 tendría que ser igual a x. Si lo dividiéramos nos tendría que dar 3,2, creo. Sí, 3,2. Entonces esa sería la medida del lado HF, que sería el que tenemos ahí. En el caso del C, nos dicen calcular la medida de AM. O sea, nos están pidiendo calcular la medida de la altura. En este caso no nos dan los catetos, no nos dan las proyecciones, pero sí nos dan la distancia y nos dan una sola proyección. Entonces, si sabemos que PL mide 15 centímetros y AL mide 3, PA tendría que ser la diferencia entre 15 y 3 centímetros. Entonces, la proyección de PA sería de 12 centímetros. Yendo hacia atrás, en el teorema, sabemos que si estamos trabajando con la altura, esta sería la altura al cuadrado, tendría que ser igual a una proyección por la otra proyección, o P por Q. Entonces sería 12 por 3. Entonces la altura sería igual a 12 por 3, que sería 36. Aplicamos raíz cuadrada, por tanto nos quedaría la raíz cuadrada de la altura al cuadrado, tendría que ser igual a la raíz de 36. El cuadrado se nos simplifica con la raíz, y la raíz de 36 sería 6. Entonces la altura de este triángulo sería de 3, o sea, 6 centímetros. No sé por qué escribí 3. Y el tercer cálculo, que nos dice calcular P, Q y H, o sea, nos están pidiendo calcular las proyecciones y la altura, lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos calcular ya sea la medida de P o la medida de Q, después restárselo a los 15 centímetros y con eso ya obtener la medida de la altura. Así que lo primero que vamos a hacer, diría,
calcular Q o P. Nada, da lo mismo, porque ambos van a dar decimales. Vamos a trabajar con P. Entonces nos decía que el cateto al cuadrado tendría que ser igual a P por C, o sea, C, que en este caso sería X, o los 15 centímetros. Entonces nos quedaría 9 al cuadrado sería 81, y 81 sería igual a P por 15. A la final es la medida de la predicción P sería igual a 81 dividido por 15, que eso nos da 5,4. Entonces, si P mide 5,4, Q tendría que ser la diferencia entre 15 y 5,4, lo cual nos daría 9,6. Entonces este lado mide 9,6 centímetros y este lado mide 5,4. Entonces ahora podemos calcular H. Recordemos que H, o la altura al cuadrado, tendría que ser igual a P por Q, que sería 5 por 4 por 9,6. O sea, 5,4 por 9,6. Entonces nos quedaría que la altura al cuadrado tendría que ser igual a 5,4 por 9,6, sería 51,84. Entonces, si aplicáramos raíz cuadrada, nos quedaría que la altura sería de 7,2. Y de eso trata el teorema de Euclides. Ya podemos relacionar los catetos con sus proyecciones y con el lado de la hipotenusa del triángulo grande para obtener la altura o las proyecciones de esos catetos. Ya esto se puede utilizar, a ver, ¿en qué se podría utilizar esto? Para obtener la sombra, para obtener una sombra más que nada de algún árbol, ya sin tener el ángulo en específico, aunque eso también costaría otros cálculos en específico. También para calcular algún área de algún triángulo del que no tengan algún cateto. ¿Para qué otra cosa hemos utilizado el teorema de Euclides? Creo que para figuras de revolución, creo. Pero no recuerdo cuál en específico. Mm, no, también la próxima semana les voy a... Cuando también haga la demostración del teorema de Euclides, les voy a decir también para qué se emplea básicamente. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Eso sería todo por hoy. Con esto ya terminamos el área de geometría de lo que tendrían que ver este año. Y ya la próxima semana entramos en esta probabilidad y estadística, que sería la última materia que tendrían que ver. Ya no sé en cuántas clases terminaré dividiéndolo, si en dos o tres. Eh, pero eso, ya estamos prácticamente terminando la materia del año. Así que les vaya bien. Recuerden descansar cuando el cuerpo se los pide y todo eso para que no les pase factura después. Estudiar también, obviamente. Y disfrutar, ¿ya? Eso, nos estamos viendo ya la próxima semana.